Continuamos con nuestro curso de Teología del Antiguo Testamento. Vamos a dedicar 2 sesiones. Espero terminar. Siguiendo el programa de aquí a enero, corresponde el tema de la teología de los profetas en una primera parte y una segunda el próximo sábado. La teología de los profetas abarca diversos aspectos. Se trata de descubrir en todo el Antiguo Testamento, no solo a diferencia del curso de libros proféticos que se enfoca más en los libros proféticos propiamente, sino una teología de la profecía en cuanto tal. ¿Qué más hay en cuanto a teología del Antiguo Testamento? Indudablemente que se puede describir o analizar como uno de los primeros que hace un ejercicio de profecía. Es José, a quien sus hermanos venden a Egipto. La figura de José tiene algunos aspectos de profecía, porque José en Génesis o a partir de Génesis 37, precisamente, pues interpreta los sueños. Es una de sus habilidades. Y indudablemente que este tipo de actividad pues repercute. Más adelante el profeta Daniel hace lo mismo. El profeta Daniel hace lo mismo. Entonces, se nota que un factor pues en la Biblia inicial profético está en interpretar sueños. Culminará en la teología del Nuevo Testamento pues quien interpreta los sueños y no solo interpreta, sino que habla en los sueños todavía más, pues es el ángel del Señor que se aparece a José. Un profeta, por lo tanto, un ejercicio profético, sea el ángel, sea el profeta Daniel, sea José, un profeta ofrece un conocimiento que no está a la mano, no está a la mano de los otros hombres. El factor conocimiento es indispensable en el caso de la profecía. Un profeta es alguien que conoce, que sabe y sobre todo eh, radicalmente o en teología del Antiguo Testamento que sabe casi lo mismo que Dios, pero no es Dios. José, Daniel y otros se esfuerzan por decir que su conocimiento procede de Dios. Texto o el testimonio que tenemos en el libro del Génesis. Dice en 47, Génesis 47, que es un texto muy importante para entender la teología de los profetas. ¿Por qué tienen hoy esa cara de preocupación? ¿Por qué tienen hoy esa cara de preocupación? Cuando uno no sabe, está preocupado.
El fenómeno profético está muy vinculado con la preocupación humana, la preocupación de personas en concreto. En el versículo 6 ya se había dicho, 46 del Génesis, ya se había dicho. Cuando a la mañana siguiente José fue a buscarlos, se dio cuenta de que estaban preocupados, se dio cuenta José, pero no se adelanta a decir por qué están preocupados, deja que ellos también le comenten. ¿Qué respondieron? Hemos tenido un sueño. En Génesis 48, hemos tenido un sueño, sí. Y no hay quien nos lo interprete. No hay quien nos lo interprete. La interpretación, por lo tanto, es conocimiento. Si sabemos que hemos soñado, no sabemos qué significa. La interpretación es conocimiento. Y lo que estamos tratando de defender hasta ahorita, al iniciar la teología de los profetas, es que si ellos ofrecen interpretación, ellos están ofreciendo conocimiento, un conocimiento que preocupa a los demás, que preocupa a los demás. Que es una línea de teología del Antiguo Testamento, este tipo de preocupaciones, sin lugar a dudas que sí. Tenemos otros testimonios de la necesidad de encontrar una interpretación, no solo a los sueños, ahorita pondremos el caso de Daniel, pero no solo de los sueños. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22, versículo 13, dice lo siguiente. El rey Josías dijo, vayan a consultar al Señor, vayan a consultar al Señor por mí. Josías necesita, le seguimos con ese mismo.
Entonces estamos en no perdernos el punto, el fenómeno profético, la teología profeta, de los profetas nace, y es muy importante aclarar este punto porque no es algo como desvinculado de la preocupación de las personas, es muy importante. Eh, una necesidad del profeta está en la necesidad de conocimiento, es decir, siempre hay entre los humanos algunas situaciones que exigen un conocimiento que no se tiene, y sea a través de que se soñó algo, como en el caso de José, o porque un rey no sabe lo que signifique lo que está escrito en un libro, que es el caso de Josías. Vayan a consultar al Señor por mí sobre las palabras del libro, dice. Cuando alguien por eso explica hasta nuestros días la Biblia a otra persona, en la catequesis, en una plática, vuelve a tratar de ejercer lo que iniciaron los profetas. Es un ejercicio profético. Quizás no, la iglesia no le vaya a decir que es profeta, es muy difícil que suceda eso, pero sí que está haciendo un ejercicio profético. Se lee un libro, ¿sí? Las personas traen preocupaciones. Hasta cuando alguien dice, oiga, cuando me muera, ¿qué va a suceder? Alguien le puede dar un mensaje, pues esperamos la resurrección de los muertos. Estamos ofreciendo un conocimiento, un ejercicio profético. Entonces, desde este momento está el origen de buena parte de los profetas. Y dice en el versículo 14 que el sacerdote Gelcías y los demás comisionados acudieron a la profetisa Hulda. Hay una profetisa, poco conocida, pero muy importante. La profetisa Hulda se dedica a consultar al Señor. Ella les dijo, versículo 15, así dice el Señor Dios de Israel. Ella tiene la respuesta. El segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 15. Así dice el Señor Dios de Israel. No yo, el Señor. Entonces eso es muy importante. El profeta está al servicio de Dios. No tiene la respuesta. Y es una respuesta para quien está preocupado, dice ella. Digan al hombre que los ha enviado a mí. Digan al hombre que los ha enviado a mí. En el Nuevo Testamento la gente salía a ver a Juan el Bautista, ¿no? Interesante. Enviados, vayan a ver qué dice Juan el Bautista, vayan a ver quién es. Los mandaban de Jerusalén. El profeta no necesita salir, exponerse. Muchas veces la gente va, lo busca. Está Judá recibiendo eh, a gente que ha sido enviada, y ahí da la respuesta. Pues tenemos ahí un origen interesante eh, del fenómeno profético. En el caso de Daniel, que es un ejemplo claro también de esto, dice lo siguiente. En el capítulo 2 versículo 26 del libro de Daniel, dice lo siguiente: el rey se dirigió a Daniel llamado Baltasar y le dijo, ¿eres capaz de contarme el sueño que he tenido y descifrar su contenido? El rey le hace a Daniel un reto más difícil. Le dice, no, no quiero que me interpretes el sueño. Quiero que me cuentes lo que soñé y me lo interpretes. De aquí vamos a, si eres, a ver si es cierto que eres capaz, no quiero que seas capaz solo de interpretarme el sueño. Quiero que me lo cuentes. Pues Daniel está dobleteando el conocimiento de José, lo dobletea porque a José le dicen lo que soñaron. Él solo interpreta. Y Daniel respondió, no hay sabio, mago,
adivino o astrólogo que pueda descifrar lo que el rey pide, no hay. Pero hay un Dios en el cielo que manifiesta los secretos y que ha querido dar a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Dice, no, pero lo que pides es difícil, es imposible, pero Dios te ha dado un mensaje, le dice a Nabucodonosor. Y empieza Daniel, estaba, oh rey, acostado. Uno se sorprende porque Daniel no dice, sí soy capaz. Llama mucho la atención que no se propone él exactamente como profeta, sino que se refiere a Dios y dice, no, Dios ha manifestado al rey lo que sucederá. Y de repente empieza a contar el sueño. Esto es lo que soñaste, dice. Estabas, oh rey, acostado, pensando sobre los acontecimientos del futuro, y el que manifiesta los secretos te ha dado a conocer lo que sucederá. Ahora sí dice en el versículo 30, a mí este secreto me ha sido revelado. Aquí en este caso del texto de Daniel se vincula lo revelación y capacidad de interpretación. No, no hay nadie, no hay ningún sabio, no hay nadie que lo va a poder hacer, pero Dios me lo ha revelado. Se personaliza, por lo tanto, la capacidad de ofrecer conocimiento, se personaliza. Se nota que es un don de Dios para alguien en particular, en este caso Daniel. El mismo Daniel dice, mira, Dios me lo reveló no porque yo tenga una sabiduría superior a la del resto de los hombres, que esto es lo que hemos venido comentando. ¿Acaso José, acaso la profetisa Judá tendrán un conocimiento superior al resto de los hombres? Dice, no, Dios me lo ha revelado con el fin de interpretar el sueño al rey. Es incluso una misión particular, así como me da el don particular, dice, me ha revelado para que te dé a conocer a ti lo que estás buscando. No estamos, por lo tanto, todavía a un nivel de profetas que hablen para todos, que tengan un mensaje universal. Hay que ser muy cautos. Ahorita estamos en una teología de una profecía muy determinada, muy limitada. José que interpreta los sueños a un copero, a un panadero, al faraón. La profetisa Judá que dice, díganle al hombre que los mandó esto. No se nota que sea un trabajo pues constituido para dar cosas a todo mundo, sino que responde a una preocupación de alguien y se le ofrece un mensaje. Por eso dicen que mucha gente se preocupa si el mensaje no llega a todos y está preocupada, pero hay que recordar que el fenómeno profético en su origen o en su teología era un mensaje para alguien en particular. Pues, también eso es importante decir. Alguien puede decir que en toda su plática nomás le entendió una persona cuando había 30 y piensa que ha sido un fracaso. Tiene que recordar que en principio quien está haciendo una interpretación del texto es para una persona en particular. Puede ser solo un destinatario, no una gran multitud. No porque haya mucha gente que entiende que hay profecía, sino también con una sola persona. Es la que ha recibido porque es la que estaba preocupada de algo. Es la que necesitaba, como el rey Josías, vayan a consultar a Judá. El panadero y el copero pues se despertaron asustados por su sueño. Nabucodonosor también. Entonces, ese es muy interesante, el ejercicio profético, es decir, ¿qué es lo que deseas saber? ¿Qué es lo que desean saber? A veces hasta gastar tiempo en esa pregunta es importante porque abre uno un poco la disponibilidad. ¿Qué desean saber, verdad? No, pues nada hasta el momento. Está un poco más complicado el ejercicio profético, ¿no? Punto 2. Creo que ha quedado entendido. Punto 2.
Es posible que también la teología de la profecía se haya originado en un ambiente familiar. ¿Cuándo? Dicen algunos, opinan que el fenómeno profético iba desarrollándose, porque luego a veces uno piensa que salió un profeta así como a lo loco. Dicen que hay un profeta, ¿y qué será eso? No, tiene que haber unos hilos por donde se va descubriendo la profecía. Y uno de ellos dicen que es cuando el Papa daba la bendición, las bendiciones. Las bendiciones empiezan a comprenderse como ejercicios proféticos. ¿Por qué? Porque en la bendición se le dice un mensaje al que es bendecido. Se le dice un mensaje por una persona mayor. Y normalmente una persona que se va a morir. Quizá hoy lo que se deja es un testamento de bienes, pero junto con eso, en en la cultura bíblica se daba sobre todo un mensaje. Se sigue haciendo, sí. Mucha gente visita a las personas que están desahuciadas para recibir unas palabras, más que para decirlas, aunque también hay gente que dice palabras, pero más bien es para recibirlas, ¿no? ¿Qué es lo que alguien que va a morir va a comunicar? ¿Qué es lo que va a ser una especie de testamento, una especie de bendición? Y entonces se cree que un origen de ese ejercicio profético lo hizo Jacob, por primera vez Jacob, en el capítulo 49 del Génesis. Bendiciones de Jacob. Otros le llaman también testamento de Jacob. El problema está en que no es bueno a veces usar la palabra testamento de Jacob porque hay una obra que no entró en la Biblia que se llama así. Entonces se deja más bien la palabra de testamento para esa obra, y no tanto para la de Génesis, que son las bendiciones, aunque están relacionadas. Testamento de Jacob. Cuando uno pone testamento de Jacob, lo manda a Génesis 49, ¿sí? Génesis 49. Pero también hay uno que sale testamento de los 12 patriarcas o testamento de Jacob. Entonces se juega ahí en eso, ¿sí? Testamento de Jacob, testamento de los 12 patriarcas que no entró en la Biblia. Todo ese tipo de literatura se encuentra en una obra elaborada por Piñero y se llaman apócrifos del Antiguo Testamento. Díez Macho empezó todo esta colección, pero ya falleció. El que vive es Piñero, Antonio Piñero, y que acaba de publicar el último volumen, dijo ya que es el último volumen de la obra, de la colección. Algunos están disponibles para descargar, otros hay que comprarlos, pero eh, dice en el último, lo siguiente. Dice la descripción del tomo 7, son 7 tomos.
El presente volumen cierra la edición española de los apócrifos del Antiguo Testamento, un conjunto compuesto por cerca de 70 obras. En los 7 tomos hay 70 obras. Son obras que se escribieron entre el año 300 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Han participado muchos profesores, etcétera, para que se llegara a esta edición. Acaban de terminarla, miren, es en el año 2024. Es el último libro que estaban esperando terminar, ¿verdad? El uno que está disponible nos presenta esta introducción. Si tuvieran tiempo, ayuda mucho para la teología del Antiguo Testamento y para descubrir el argumento que estoy utilizando. Una bendición de un padre a sus hijos genera una dinámica de profecía. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo Jacob? Genera una dinámica de profecía. Es un mensaje especial. Tomo uno fue del año 1984, por lo tanto son 40 años que se tardaron en hacer las 7 obras. 40 años. Obviamente era difícil que quien empezó los terminara, ¿no? Estaba viendo, aquí sí estaba el índice, pero tengo que descargarlo y luego abrirlo solamente. Contenido, viene más o menos qué significan los apócrifos. Y aquí están las obras: Carta de Aristeas, Jubileos, Antigüedades Bíblicas, Vida de Adán y Eva, Paralipómenos de Jeremías, Tercera de Esdras, Tercera de Macabeos, Vida de los Profetas, Salmos de Salomón, Odas de Salomón, Oración de Manasés, Cuarta de Macabeos, Libro arameo de Ajicar, José y Asenet, Oráculos sibilinos, Libro etiópico de Enoc, Libro de los secretos de Enoc, Libro hebreo de Enoc, Libro cuarto de Edras, Ascensión de Isaías. Y aquí es donde viene este que les digo. Se inspira el testamento de los 12 patriarcas en las bendiciones de Jacob. Entonces son mensajes que se ampliaron, que siguieron siendo famosos y que dieron lugar a más testamentos. Le agregaron un testamento a Job, un testamento de Moisés, un testamento de Abraham, un testamento de Isaac y de Jacob, un testamento de Salomón y un testamento de Adán. Son las obras que se han recuperado, que no entraron en la Biblia y que surgen o nacen de este tipo de ejercicios de la bendición, ¿verdad? Cuando se siguen haciendo las bendiciones hasta el día de hoy, sigue habiendo un ejercicio profético. Eso, insisto, no son cosas pasadas de moda, es decir, se intentó, se inició y repercuten hasta el día de hoy. Dice Génesis 49 que Jacob llamó a sus hijos, fíjense cómo les dice: reúnanse, que quiero decirles lo que será de ustedes en los días venideros. Eso es lo que nos interesa. Les diré lo que será de ustedes en los días venideros. Se hace de Jacob una especie de profeta. Él sabe lo que va a venir para cada uno de ellos. Entre las profecías más importantes está la del versículo 8, es la que a nosotros nos interesa. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Someterás a tus enemigos. A ti, Judá,
te alabarán tus hermanos, someterás a tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá. Siempre regresas con casa, hijo mío. Se recuesta, se echa como un león, como leona. ¿Quién será capaz de levantarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos obedecerán. Tenemos aquí una vinculación con lo que vimos la clase pasada. Si se fijan, vimos la teología de los reyes, la teología del rey. Y efectivamente decíamos que un rey era heredero de la promesa de Dios. Eso era lo más importante, que siempre habría alguien que continuara su cetro, su poder. Y se abría la posibilidad de que viniera un rey definitivo. Dice aquí también Jacob en esta bendición, hasta que venga aquel a quien pertenecen y a quien los pueblos obedecerán. Desde Judá, desde la bendición, cuando estaba muriendo Jacob, se vislumbra el reinado y se vislumbra también eh, el rey definitivo. Aparece también la figura del león que retoma el Apocalipsis para decir que ha vencido el león de la tribu de Judá. El león ya no será Judá, en el Nuevo Testamento el león será Jesús. Aquí estamos todavía en teología del Antiguo Testamento, en las profecías, y entonces la bendición de Jacob se posiciona como ya un origen del profeta. ¿Cómo se originaron los profetas? Cuando había personas que daban algún mensaje antes de morir. Dice que después de esto dio estas instrucciones: yo estoy a punto de reunirme con los míos, sepúltenme junto a mis antepasados. Esa es la idea que estamos manejando, el origen de un ejercicio profético porque alguien va a morir. Entonces sigue estando presente para entender el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo. Desde Jacob, la profecía consiste en un mensaje sobre el futuro de las tribus de Israel. Otro texto importante del nacimiento del fenómeno profético, tercer punto de la clase, fíjense que hasta ahorita vemos que hay alguien que está preocupado, no sabe qué significan los sueños y dice, bueno, alguien que puede interpretarlos. Hasta ahorita hemos visto una persona que va a morir, quiere dar un mensaje a sus hijos sobre lo que sucederá con ellos. Pero dicen algunos también que el profeta es necesario porque
no puedo recibir una palabra directamente de Dios. Dentro de la Biblia forma parte también del fenómeno profético que yo no puedo recibir directamente la palabra de Dios. Tiene que haber alguien al que Dios le hable y que él me pase a decir lo que Dios le dijo. Entonces, ahora surge el tercer punto. ¿El profeta es necesario o hay profecía? Porque yo no puedo hablar con Dios directamente. No es todo en la Biblia esto, pero sí en una parte. ¿Cuál parte? Pues casi todo el Pentateuco, porque el único que sabe lo que Dios va a comunicar al pueblo es Moisés. Y es verdad, pero él no responde a que el pueblo esté preocupado, él responde a que el pueblo no puede acercarse a Dios y no puede escuchar a Dios. ¿Qué textos son importantes? Por ejemplo, el capítulo 19 del Éxodo y versículo 9, para que esté justificado el discurso que estamos diciendo. El Señor le dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube, yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo pueda escuchar cómo hablo contigo. Y es interesante que el pueblo escuche lo que Dios habla con Moisés, que es importante, no está todo obstaculizado, todo negado. Yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo pueda escuchar cómo hablo contigo y tenga siempre confianza en ti. O sea, este texto es importante porque el pueblo dice, ah, no, pues está hablando Dios con Moisés, pero no está hablando Dios con el pueblo. Otro versículo importante, versículo 23 del 19. Fíjense, Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir a la montaña, pues tú se lo prohibiste cuando nos ordenaste, coloca un límite de la montaña y declara la sagrada. El límite es la montaña, no puede subir. El Señor respondió a Moisés, baja y regresa aquí con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite queriendo subir hacia el Señor, no sea que se les quite la vida. Baja y regresa aquí con Aarón. Hay la posibilidad de que otro pueda escuchar también. Pero lo que nos interesa justificar es que el mismo Dios decide que no puede hablar con todo el pueblo, que hay un límite. Así es como se maneja en este caso. Si el pueblo quiere recibir una palabra de Dios, tiene que recibirlo de aquel a quien Dios designe, en este caso Moisés, y le va a dar alguna oportunidad a Aarón, de alguna manera. El profetismo, pues, es posible que surja, el profetismo es posible que surja porque Dios quiere comunicar su mensaje primero a una persona y que esta persona lo comunique al pueblo. Puse el texto de 19:9 porque es el más citado en las teologías del Antiguo Testamento.
porque no está tan fácil. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengan confianza en Moisés. En un determinado momento Dios decidió no estar hablando con el pueblo, porque si él quisiera diría, muy buenas tardes, pueblo querido, hemos salido de Egipto, ¿se les ofrece algo? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sed? No teman, yo estoy siempre con ustedes. O sea, imaginemos esa imagen de Dios hable y hable con el pueblo. Interesante, sí, interesante, pero no funciona así, sino que de repente Dios dice, voy a hablar contigo. El pueblo puede oír lo que yo hablo, pero para que tengan confianza en ti. Ya ustedes pueden pensar toda la repercusión que tiene esto. Sí, en el mundo, toda persona que habla sobre Dios está en juego que alguien tenga confianza en él. Desde siempre, desde Moisés. Toda persona que habla de Dios necesita que haya confianza en él y esa confianza tendrá que ganarla a Dios para sus profetas, para Moisés. El problema actual es que el pueblo no tiene la certeza de que Dios le ha dicho un mensaje a alguien, sino por otros medios que no estaban en tiempos de Moisés. Con Moisés hay una comunicación de Dios con Moisés y en nuestros tiempos toda la comunicación pasa por la iglesia. Ahora ni siquiera es una sola persona, es la iglesia. Y la iglesia en cuanto a institución organizada de una manera determinada. Pero lo que trato de hacerles ver es entender que el mismo pueblo de Israel ya vivió esto del fenómeno profético. ¿Para qué quiero profetas? Ah, dice el pueblo, porque necesito que alguien me comunique la palabra de Dios, porque Dios no me puede dirigir el mensaje directamente. Es entender eso. El fenómeno profético o los profetas surgen eh, porque Dios no habla directamente con todos. ¿Sí se entiende? Los tres puntos que llevamos hasta ahorita, porque es ir dando las líneas de los posibles orígenes de los profetas, ¿no? Es importante considerarlo para no sorprendernos así. ¿Por qué alguien se propone como profeta? ¿Por qué alguien dice esto? Al menos hasta ahorita hemos visto que todos ellos se vinculan con Dios. Cada uno tiene su estilo. Unos es interpretar los sueños. Jacob es dando las bendiciones a sus hijos. Y Moisés hablando con Dios para comunicar lo que Dios le dice, comunicarlo al pueblo. Ahí vamos en los orígenes del fenómeno profético. Sí se, más o menos. De tal manera que José, definitiva, Jacob y Moisés son considerados de alguna forma primeros profetas o primeros intentos, si no los llaman profetas, considerados primeros intentos del ejercicio profético. Ahorita vamos a ver ahora otros profetas que hacen cosas, no tanto se dedican a hablar ni a interpretar, sino a hacer. Ahorita es el siguiente momento de la profecía. Hacemos un breve descanso si alguien necesita ir al baño, y retomamos. Profetas, origen del profetismo en quien hace cosas.
Hay una otra línea de origen profético muy interesante, al mismo tiempo muy difícil porque todavía hace del profeta una persona más especial. Si ya de por sí tiene un mensaje que yo no puedo conocer, como el panadero, el copero con José, los hijos con su papá, ¿qué va a decir mi padre sobre mí? El pueblo esperando el mensaje de Moisés. La cuestión está cuando empiezan a surgir personas o profetas que hacen cosas. Entramos a la cuestión pues casi de profecía y milagros, que está arraigada o profundamente arraigada en en la teología del Antiguo Testamento y en en el origen de la profecía. Algo, o sea, dicen, de los primeros que haga algo así espectacular o alguna especie de milagro, pues es la misma, es el mismo Moisés, pero es una misma propuesta de Dios que está en el Éxodo 4. Se reconoce que es de los primeros textos. O sea, Adán no hace, no transforma cosas, Noé no transforma cosas, Abraham tampoco, Isaac, Jacob, no se ve que alguien transforme las cosas de una situación a otra. Y en Éxodo 4 se nota que nace una tradición de que el verdadero profeta también hace milagros. Entonces, dice en Éxodo 4, estaban hablando Moisés y Dios y le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Él respondió, un bastón. Entonces tenemos por primera vez un objeto que es capaz de transformarse en otra cosa, porque le dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Un bastón. El Señor le ordenó, pero deriva de una orden del Señor. Esto es muy interesante. El Señor le ordenó, tíralo. Él lo tiró, él lo tiró y se convirtió en una serpiente. Entonces, primera vez en la Biblia que tenemos una persona que tiene un objeto que se transforma en un animal. Esto pues llama mucho la atención, pero es muy importante para el fenómeno profético porque va a ser una de las acciones que se van a realizar. Está la sorpresa que dice que Moisés intentó huir. Parece ser que no es una buena experiencia, no es una buena experiencia. Eh, lo más probable es que en el libro del Éxodo se esté preparando otro pasaje, que es el de la picadura de la serpiente. El bastón, por su misma forma, representa la posibilidad de la salvación. Dice, se van a unir, dice en el libro de los números que pone una serpiente en un palo, en un asta. En números el bastón deja de transformarse en serpiente. En el libro de los números la serpiente cuelga del bastón. Y eso en el Nuevo Testamento va a representar para el cristianismo la cruz. Y en lugar de la serpiente, Cristo. Lo que en el Antiguo Testamento es un fenómeno de asustar, en el Nuevo Testamento también lo es para muchas personas, que es la crucifixión. Pero ahora se trata de que lo que es feo o el crucificado, lo que es desagradable o lo que es una maldición, sea la fuente de la salvación. Se está trabajando desde bastón, pasando por serpiente, hasta llegar a la crucifixión, como fuente de salvación. Ese es el recorrido. Dicen muchos, no obstante, que
En Egipto, uno de los trucos típicos o fenómenos típicos, gente que practica la magia, porque aquí yo no he mencionado mucho esto, pero cuánta gente que hacía la magia o se dedicaba a la magia utilizaba el truco de la transformación del bastón en serpiente. Algo que es como para nosotros típico que de un sombrero saque alguien un conejo. Es entrenar trucos típicos. De hecho, cuando Moisés vaya a la corte del faraón, dice que los sabios hicieron lo mismo. En el capítulo 7 del Éxodo, llegan Moisés y Aarón ante el faraón. Aarón tiró el bastón y el bastón se convirtió en serpiente. ¿Ven? 7:10 otra vez. Éxodo 7:10. El bastón se convierte en serpiente. Pero dice, el faraón llamó entonces a sus sabios y hechiceros o magos. Se pueden entender como primeros profetas también, esa es la pregunta, primeros profetas en Egipto. ¿Qué es un profeta en Egipto? Es posible que es gente que se dedica a hacer magia, trucos, etcétera. Tiró cada uno su bastón, ¿ven? Y también se convirtieron en serpientes. También pueden. Si bien un detalle que es bíblico, que el bastón de Aarón se comió a los bastones de ellos, o la serpiente de Aarón devoró las serpientes de ellos, sí, puede haber una diferencia, pero lo que nos interesa ahorita es que en este mundo se mueve o una persona especial, primeros profetas son los que hacen una especie de magia, truco, etcétera. Miren, para que me entiendan bien, luego ya en la teología del Nuevo Testamento, el reto está en pasar de hacer trucos con las cosas o magia con las cosas, a hacerlo con las personas. Ese va a ser el máximo nivel, es decir, que alguien pueda hacer un milagro con una persona, porque esa va a ser la evolución. A Jesús le terminarán diciendo que es un verdadero profeta porque cura a las personas. La profecía se va a trasladar de hacer cosas con las cosas a hacer cosas con las personas. A nivel científico, la profecía se terminará con la llegada de los médicos. La gente no busca al profeta, la gente busca al médico. El médico es la persona que hace cosas con las personas, las hace pasar de enfermas a sanas. Pero esa era una labor de los profetas, una labor de los magos de este tiempo. Pero muchos quedaban imposibilitados. Es decir, una cosa es hacer cosas con las cosas, y ahorita veremos, y algunos profetas que hacen cosas con las personas. Es lo que va a ir permeando la teología del profetismo en el Antiguo Testamento. Ahorita yo puse este ejemplo. Moisés hace cosas con las cosas, un bastón en serpiente, pero no hace cosas con las personas. No encontramos un testimonio donde Moisés cure a alguien. Si ustedes leen, es muy complicado encontrar que Moisés haga algo. No encontramos textos donde diga, y había muchos enfermos y se los llevaron a Moisés. No. Cuando se enferma su hermana por el castigo de Dios, pide que Dios la cure. Pide que Dios la cure. Hay otro ejemplo. Bien. En Éxodo 15:22, hay unas aguas que no se pueden beber porque eran amargas. En 15:23 dice. Y lo dice, Moisés clamó al Señor, versículo 25, o sea, le pide a Dios, pero todavía son cosas, es agua, pues, no son personas enfermas.
y el Señor le mostró un arbusto, una planta. Moisés lo echó en las aguas y las aguas se convirtieron en dulces. Pero sigue trabajando Moisés con cosas. Es decir, no trabaja con personas. Aquí, digamos, sana las aguas que no estaban buenas, ¿no? Con una planta. Digo, por poner otro ejemplo. De hecho, no es temática, si se fijan, tan importante lo de los enfermos. Los leprosos incluso ni siquiera son curados con un milagro. Vean cómo Jesús da un paso muy grande, porque Jesús hace que el leproso pueda curarse con él. Y mientras tanto en el Antiguo Testamento no sucede así, sino que tienen que ir con el sacerdote a cumplir un cierto rito para poder curarse. O sea, Jesús va a enfrentar cuando lo encontremos un reto muy complicado, que va a ser, sí, algo que hicieron otros, pero él lo tendrá que llevar casi a una cosa inmediata, a plenitud, para convertirse en el verdadero profeta. ¿Quiénes son los profetas que hacen cosas? Son Elías y Eliseo. Ellos no solo hablan, ellos hacen. Casi es muy difícil encontrar en la Biblia otros profetas como ellos. Y son en su origen gente que hace cosas, no podemos negarlo. Dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, que es cuando empieza Elías, llega con la viuda de Sarepta. En el 17 le dice, tráeme un vaso de agua para beber. Cuando iba por el agua, Elías le gritó, tráeme también un poco de pan. Ella le dijo, no tengo nada de pan, solo me queda un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una jarra. Elías le dijo, no temas, ve a casa y haz lo que has dicho, pero antes hazme a mí una pequeña porción de pan y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no faltará harina en la vasija. Llega un hombre a una casa y afirma que el Señor dice, esto es lo que nos interesa a nosotros, pero hacen cosas. O sea, Elías puede haber dicho, sí, verdad, está muy difícil la situación, pues, no, pues si no hay pan, pues ni modo. Sí, dejó de llover, pero se nota que el fenómeno profético está en ofrecer una solución a cosas. Sí, que no es, por eso le digo, es un tema muy complicado de la profecía porque no es común. Son poquitos los que pueden hacer cosas con las cosas, como Moisés del bastón una serpiente, Elías de poquita harina y poquito aceite, mucho. Esos vamos a ver ahorita el paso a hacer cosas con las personas, son los primeros. Ya Elías lo va a hacer, pero Eliseo también. Se juntan, no solo a hablar, ese es el chiste. Ahorita vimos que José interpreta sueños, pero no transforma cosas, ni cura a nadie. Jacob tampoco cura a nadie, ni transforma un bastón en una serpiente, ya estamos en otro nivel, pero probablemente funcionó como fenómeno profético. Pero les digo, el ejemplo contrario sería, qué lástima. No, pues ni modo, no hay que comer. En cambio, son personas que traen una solución, así dice el Señor, no, haz esto. Ella fue, hizo lo que le había dicho Elías y tuvieron comida para él, para ella y para toda su familia durante mucho tiempo. Incluso se pone así, durante mucho tiempo. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Ni siquiera se sabe cuándo, si se volvió a acabar, qué significa durante mucho tiempo. Resulta que Elías hace cosas que duran mucho, son novedoso. En 17:15, hacer cosas que duren mucho, sí.
Y por primera vez tenemos un profeta que hace algo con las personas. Y lo hace precisamente con alguien que dice, fíjense, versículo 17, el hijo de la dueña de la casa se enfermó gravemente y murió. No dan chance ni siquiera que vaya a ser un enfermo, ¿eh? La primera vez que ponen a alguien que va a hacer algo con una persona es muerta. O sea, la Biblia ataca con el reto máximo, curiosamente, porque podría haberle dado chance a Elías y decir que se enfermó. Otros dicen y opinan, también no hay que sorprenderse, que al Antiguo Testamento y en general a Israel le interesan más que los enfermos los muertos. Lo digo porque todavía en tiempos de Jesús hay esa sensación, que la gente no distingue muy bien entre alguien enfermo y muerto, no porque sean tontos, me refiero yo a la sensación de decir, como la niña que ya le dicen a Jesús, ya se murió la niña. Entonces Jesús da otra perspectiva, no está muerta, está dormida. Si está dormida hay un espacio intermedio entre cuando estaba mala, cuando está muerta, que es dormir. Por eso le llaman muchas veces a Jesús el profeta que aprovecha el sueño o el dormir, porque es un profeta que trabaja de esa manera. No está muerta, está. Pero no dice lo mismo con el hijo de la viuda de Naín, eso es interesante, sino que allí parece ser que Jesús acepta que va ahora sí, no tiene caso de decir que alguien está dormido, Jesús parece ser que dice, vamos a resucitar a un muerto. De Lázaro se nota también que no trae Jesús la idea como que está dormido, no le dice incluso a la gente, no, no, está dormido Lázaro, no, trae otro dinamismo también de muerte. El hecho es que entre la enfermedad y la muerte hay una posibilidad mínima, pues, de diferencias, se nota. En algunos textos, insisto. Y luego podemos ver otros. Pero aquí los primeros casos que nos ponen va a lo radical. La mujer no tiene mucha esperanza. Le echa la culpa a Elías, que si él ha venido a dar muerte a su hijo, se complica todo. Y entonces Elías dice, dame a tu hijo. Es la primera vez en la Biblia que hay alguien que una mamá le va a dar un hijo así. Tomándolo del regazo de su madre, lo subió a la habitación superior donde él dormía. Ya un poco conocemos la dinámica. El hecho es que él reza, Señor mío, devuelve la vida a este niño. Es un profeta que ora. ¿Cómo puede hacer alguien cosas con las personas? Porque son profetas que oran, eso no hay que perderlo de vista. No se, no se adjudica, Elías no se adjudica un poder, eso me refiero, Elías no se adjudica un poder, no tiene, él no tiene el poder de resucitar, es Dios, esto es muy importante, es lo que nos queda. Por lo tanto, esto es lo que salva a estos profetas, que no se trata de encontrar personas tanto cuanto que hagan cosas, sino efectivamente Dios lo hace a través de ellas. Eso es en sí el milagro, algo que Dios hace a favor de una persona a través de una persona y lo sigue haciendo. Señor Dios mío, devuelve la vida a este niño. Vean que la Biblia es muy concreta en este aspecto. El Señor escuchó a Elías. El Señor escuchó a Elías. Cuando un profeta hace cosas, esto es lo que vamos viendo, cuando un profeta hace cosas, está detrás es porque Dios lo escucha. Esto es la teología del Antiguo Testamento, es la teología de los profetas. No son personas autónomas, no son personas con capacidades estrictamente personales, son personas orantes, son personas que piden a Dios, son personas que son escuchadas por Dios. Vean la conclusión de la mujer en el versículo 24. Esta mujer, no conocemos su nombre, solo sabemos que es la viuda de Sarepta.
es un ejemplo de lo que significa la teología de los profetas, porque ella dice, ahora reconozco, en el versículo 24, ahora reconozco que eres un hombre de Dios, que es la misma frase para hablar de profetas. Y que la palabra del Señor, o sea, lo vincula con Dios, eres un hombre de Dios. Y que la palabra del Señor o de Dios que tú pronuncias se cumple, se cumple, que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Esa es la teología que estamos buscando, la hace la viuda de Sarepta. Más que reconocerlo como alguien poderoso, más que reconocerlo como alguien que hace milagros autónomamente, lo coloca del lado de Dios. Ahorita por atender a la pregunta que se nos hace sobre Eliseo para ajustarla, eh, aquí lo tenemos. Si gusta después lo puede checar en Segunda de Reyes, capítulo 4. Nos cuenta la historia eh, de un niño. Esta es más interesante que la de Elías porque la mamá no podía tener hijos. Y Eliseo le prometió un hijo, primero para que naciera en el 4:17, nace el hijo. Dice que el hijo creció y de repente le dolía la cabeza. Es el único pasaje en la Biblia donde hay alguien que le duele la cabeza. Estrictamente, le duele la cabeza y dice que es un dolor tan grave, dice un dolor tan grave, muchas gracias, un dolor tan grave, dice que al final murió, dice en el versículo 20 murió. Esa es la dinámica. Se tarda mucho en ir Eliseo, se tarda mucho, digo, porque mandan enviados, no es como Elías. Eh, Eliseo atiende la petición de ir a ver a este niño. En el versículo 32, Eliseo llegó a la casa, el niño estaba muerto, nosotros ya lo sabemos eso, tendido en su cama. Vamos a ver si hace lo mismo que Elías o no. Eliseo entró, cerró la puerta por dentro y a solas con el niño oró al Señor. Entonces tenemos el mismo modelo, a solas con el niño oró al Señor. Recalco lo de a solas porque cuando llega Jesús con la niña, ¿se acuerdan que hizo salir a todos, verdad? Hay una tradición profética donde este tipo de acciones o de milagros se requiere una cierta soledad, no se requiere mucha publicidad. Dijo que a solas oró al Señor 4:33. Efectivamente, con la oración recupera la vida al niño. No se dice que el Señor escuchó a Eliseo, eso sí es verdad, solo se dice que oró al Señor. Pero efectivamente el niño recuperó la vida. Queda más incompleto que con Elías, pero parece ser que también implícitamente podemos decir, Dios lo escuchó. Dios escuchó a Eliseo. Termino diciendo prácticamente todas las oraciones por los enfermos y los difuntos pueden ser un nuevo ejercicio de la profecía. ¿Qué era un ejercicio profético? Atender a los enfermos, atender a los difuntos. Eso es interesante. Quizá no hay los milagros de resucitar a los muertos. Es otro el camino que Dios tiene para los difuntos, pero la oración también por los difuntos, como aquí está haciéndolo Elías y Eliseo, representa una forma de ser profeta. La gente les hablaba para rezar por ellos. Obviamente la gente tenía la intención de que recuperaran la vida. Hoy la oración es para que participen de la resurrección.
Pero no cabe duda que hay un fundamento, es decir, desde el Antiguo Testamento, gente que ya decía, háblale a fulano, porque ha muerto el niño, háblale. Es Eliseo, algo hay que hacer. A Moisés nunca le hablaron por ningún muerto, a Adán no, a Abraham no, es un dinamismo nuevo el que está surgiendo. Esa es la idea que presentamos hasta ahorita del fenómeno profético, ¿verdad? Continuamos el próximo sábado, ¿verdad? Con la parte 2. Gracias, Padre. A usted, Alfredo.